escuchábamos, aunque no nos tocaba la asignatura, para aprender de usted, doctor. Aunque el temor se acerque, aunque los vientos soplen fuerte, no temeré. Tú detienes los vientos y el mar te obedece, en ti yo confiaré. Aunque el temor se acerque, aunque los vientos soplen fuerte, no temeré. Tú detienes los vientos y el mar te obedece, en ti yo confiaré. Mi barca no se hundirá, mi barca no se hundirá, mi barca no se hundirá, porque Jesús está conmigo. Jesús está conmigo. Oh, Jesús está conmigo. Aunque el temor se acerque, aunque los vientos soplen fuerte, no temeré. Tú detienes los vientos y el mar te obedece, en ti yo confiaré. Mi barca no se hundirá, mi barca no se hundirá, mi barca no se hundirá, porque Jesús está conmigo. Jesús está conmigo, Jesús está conmigo, Jesús está conmigo, Jesús está conmigo. Aunque los vientos soplen fuerte, el mar se levante, la angustia me atormente, en ti yo confiaré. Aunque los vientos soplen fuerte, el mar se levante, la angustia me atormente, en ti yo confiaré. Aunque los vientos soplen fuerte, el mar se levante, la angustia me atormente, en ti yo confiaré. Mi barca no se hundirá, mi barca no se hundirá, mi barca no se hundirá, porque Jesús está conmigo. Jesús está conmigo, Jesús está conmigo, Jesús está conmigo, Jesús está conmigo.
Bendiciones familia, bienvenido a una entrega más de tu programa Mentes Victoriosas, este espacio edificante que hemos creado con la intención de poder compartir con usted historias, testimonios y cosas que sean de edificación para nuestras vidas. Créame que para mí es una bendición tenerle con nosotros en este día. Por favor, si puedes escribirnos desde dónde nos estás escuchando, estamos convocando y tenemos la expectativa de que hoy tendremos un tiempo de bendición, un tiempo de gloria. Amén. La Biblia dice que hay amigos que son más que hermanos. Ciertamente hay gran bendición cuando podemos contar con amigos que nos edifican. Y precisamente hablando de amigos, en la noche de hoy tengo el privilegio, tengo el honor de poder tener una conversación en breves minutos con un gran amigo, un hombre que cuando le escuché predicar, esa pasión con la que estaba ministrando a los caballeros, a los hombres, amén, de nuestro distrito, me impactó la pasión y el deseo en su comunicación. Luego tuve la oportunidad de asistir con él, amén, a Israel, donde estuvimos la oportunidad de conocernos mucho más, y para mí hoy es una bendición tenerlo con nosotros. Así que en breve minuto vamos a estar con el amado Peter de Jesús. Quédate aquí con nosotros en Mentes Victoriosas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por favor, comparta esta transmisión. Hoy es un día especial porque estaremos hablando acerca de avivamiento. Me dice Anita Herrera por ahí también, dice, estamos listos, asimismo, estamos listos para recibir la impartición en esta noche. Manuel Lora también dice, bendiciones familia, así que háganos llegar sus comentarios, háganos llegar los saludos, amén. Dios bendiga. Elizabeth también está con nosotros, dice bendiciones familia, qué bueno que podemos estar en contacto con nosotros. Y más, sin más preámbulo, vamos a recibir a nuestro gran amigo, un ministro del Señor, el ministro Peter de Jesús, que está con nosotros hoy. Peter. Amén. Muchas gracias, Pastor Lora. Qué honor y privilegio poder estar conectado contigo de esta manera virtual. Qué bueno, Peter, qué bueno. Gracias, hermano, gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Es una bendición tenerte, conocer, como decíamos en la introducción, tu pasión por las cosas del Señor es contagioso, amén. Y por eso quisimos invitarte para que nos estuvieras ministrando la palabra del Señor y por qué no, diríamos, hablar acerca de tu más reciente libro. Amén, avivamiento hoy. Pero antes, Peter, me gustaría que por amor a nuestra audiencia, ¿verdad?, pudiéramos conocer un poquito de Peter de Jesús, el hombre de Dios, el ministro, ese trasfondo, amén, personal y ministerial que te acompaña. Amén. Pues muchísimas gracias nuevamente, Pastor Lora. Es un privilegio para mí poder estar conectado con ustedes en esta manera virtual. Soy Reverendo Peter de Jesús. Soy un ministro de las Asambleas de Dios del distrito North Texas y también soy ministro de la iglesia Cornerstone Church en San Antonio, Texas, liderada por los pastores padre y hijo, Pastor John Hagee y Pastor Matthew Hagee. Y por supuesto, el distrito de North Texas es dirigido por nuestro superintendente, el doctor Galen Clunch. Pero antes de seguir platicando con ustedes sobre lo que viene siendo mi trasfondo ministerial, quería por lo menos compartir con ustedes un poquito de mi persona y mi trasfondo. Voy a decir lo siguiente como un atento de ser chistoso o de decir una broma, y si no me sale bien, perdóname, pero yo sé que cuando me están mirando, quizás están pensando, este tipo parece ser anglosajón, parece ser gringo, bolillo, como otros lo llaman, pero la realidad es que aunque no tengo la mancha del plátano, gloria a Dios, mis padres, ambos de ellos nacieron en la Isla del Encanto.
en la isla del Cordero en Puerto Rico. Gloria a Excelente. Dios. Así que papi Roberto de Jesús nació en Santurces y mi mamá Carmen de Jesús nació en Morovis. Y pues ellos después de mudarse con sus familias independientes allí a la ciudad de Nueva York, primordialmente estaban viviendo en Manhattan, luego se conocieron y luego pues usted sabe la historia, se casaron y después de eso comenzaron a tener hijos. Soy el séptimo de una familia grande con 8. Después de tener unos 5 hijos, luego dijeron, tenemos que buscar otra ciudad mejor donde podemos tener una grande familia. Entonces se mudaron a la ciudad de Rochester, Nueva York, que está en la parte noroeste de Nueva York. Y cuando estaban allí, pues comenzaron a tener más hijos y pues yo salí como el séptimo, gloria a Dios. Entonces nací en Rochester, Nueva York, a padres de Puerto Rico. Y a la misma vez, mis padres, que aunque tenían un trasfondo católico en su niñez y en su juventud, ellos llegaron a conocer a Jesucristo como su Salvador y Redentor personal de una manera muy radical en su juventud adulto. Y cuando yo pues nací, ya ellos estaban sirviéndole al Señor, recibieron pues el bautizo del Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angélicas, como lo promete la palabra de Dios. Y ya cuando yo nací, eran líderes en la iglesia pentecostal del movimiento que se llama Cristo Misionera. Y de igual manera, cuando yo tenía 2 años de edad, entonces mi padre comenzaron a pastorear allí en Rochester, Nueva York. Después de pastorear allí por unos 8 años, mi familia luego se reubicó a la ciudad de San Antonio, Texas, aunque originalmente pensaban ir a Orlando como muchos puertorriqueños lo hacen, ¿no? Pero a través de una introducción a San Antonio, Texas, por medio de un familiar de mi familia, de mi padre, conocieron a San Antonio, Texas. Entonces, en el 84 nos mudamos a San Antonio. Allí viví con mis padres y mi familia hasta que me gradué de la escuela superior, del high school, y luego deseando obedecer el llamado de Dios sobre mi vida y siguiendo los pasos del Señor para un nuevo nivel, una nueva temporada, un nuevo capítulo, sentí del Señor regresar a Rochester, Nueva York, donde siempre tenía familia. Es allí donde conocí a mi amada esposa Mildred, y fue una iglesia de las Asambleas de Dios, la Luz del Mundo, dirigida por los pastores Hernández, una de las iglesias del Distrito Hispano del Este. Y después de casarme con mi esposa, nos mudamos a Pensilvania para poder trabajar juntamente con un gran hombre de Dios, reverendo Samuel Rodríguez Jr., que en ese entonces era el capitán del Ministerio Juvenil, los embajadores de Cristo, y luego pues llegó a ser el director distrital de la juventud, y yo pues trabajando con él. Él agarró una iglesia pastoreando en Staten Island. Yo fui uno de sus pastores asociados, luego pastor de adoración, luego copastor, y también en el ministerio distrital con la juventud. Comencé a servir como mano derecha de él, y finalmente llegué a ser su sucesor como uno de los directores del ministerio juvenil a nivel distrital. Luego en el 2001 el Señor nos llamó a mi esposa Mildred y yo, y ya para ese tiempo teníamos nuestros 3 hijos, y nos regresamos a Texas, precisamente a Dallas, siempre con las Asambleas de Dios, con el North Texas District. Y pues de allí pastoreábamos, también viajábamos como evangelistas, y siempre teníamos ministerio en inglés, en español, y pues alcanzando a todos los grupos étnicos, sean hispanos, afroamericanos, anglosajones, aún asiáticos, de diferentes etnicidades, entendiendo que el reino de Dios no se trata del color de nuestra piel ni el idioma que preferemos hablar, sino que el reino de Dios es para todos, todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo y que son lavados con su sangre derramada allí en el Calvario, y su Espíritu Santo entregado y derramado
en el día de Pentecostés para todos los que invocan el nombre del Señor. Y luego eventualmente nosotros pues nos mudamos a San Antonio, Texas, donde seguimos en el ministerio y éramos pastores asociados de una iglesia de las Asambleas de Dios, y luego eventualmente el Señor abrió puerta para nosotros comenzar de servir como pastores de jóvenes y luego pastores de jóvenes adultos y luego uno de los pastores de consejería bilingüe en la iglesia no denominacional Cornerstone Church, liderada por los pastores Dr. John Hagee y pastor Matthew Hagee. Y estando allí es donde experimenté pues algo muy difícil, pero luego algo muy divino. Y de allí nació ese mensaje, avivamiento ahora. Y pues hemos estado predicando ese mensaje por 10 años alrededor de los Estados Unidos, también en partes de Centroamérica y aún en Puerto Rico. Y al final, pues del 2016, ya sentíamos que el Señor nos estaba diciendo era tiempo de regresar al área metropolitana de Dallas, Texas, donde ahora vivimos con nuestros hijos, y pues nos reubicamos acá y seguimos trabajando como evangelistas, también trabajando con una organización que se llama Cristianos Unidos por Israel, y de igual manera comenzamos a pedirle al Señor por dirección en lo que venía siendo nuestra asignación para esta temporada en que estamos. Y al final del año pasado, en el 2019, el Señor nos dijo, era tiempo para escribir el libro Avivamiento ahora. La historia se está haciendo para el próximo gran despertar. Amén, gloria al nombre del Señor. Wow, Pire, gracias, gracias por orientarnos, ¿verdad? Qué trayectoria inmensa, pero siempre en las manos del Señor. Veo que has trabajado mucho con jóvenes, tenemos eso en común, tenemos experiencia de trabajar con la juventud. Qué gran privilegio tuvimos de ver a una generación, ¿verdad?, crecer, muchos al día de hoy compartir el ministerio con nosotros. Lamentablemente muchos se quedaron también detrás, amén, fueron afectados, pero gloria a Dios que jóvenes como tú, como yo, que somos muy jóvenes, continuamos aquí batallando. Tu esposa Lisa, ¿cierto? Tu esposa Mildred, ¿cuántos niños, cuántos hijos? Tenemos 3 hijos, pues son 2 hijas, Gabriela y Samantha, y nuestro hijo David Samuel. Qué bueno, Peter, qué bueno. Y hay una pasión grande también, me imagino, por el ministerio, por ver ese avivamiento prometido, amén, en las congregaciones. Me llamó mucho la atención, Peter, y reconozco, ¿verdad? Y parte de lo que me motivó a tenerte con nuestra audiencia, yo creo que necesitamos un sacudir del espíritu. Y me llamó mucho la atención el que hoy en día uno encuentra literatura de tantas cosas, ¿verdad? Pero hay como una escasez en temas como lo que tratas en tu libro. Y me llamó la atención porque encontrar un ministro, ¿verdad?, que todavía esté preocupado, diríamos, buscando ese avivamiento espiritual, es poco común. Así que quiero felicitarte en nombre de nuestra audiencia también, y gracias por atreverte a sacar de tu corazón este tema y atreverte a escribirlo, que sabemos que es un desafío. Y qué bendición es que podemos, bueno, ahorita más adelante vamos a estar compartiendo los datos de cómo adquirir. Yo siempre le llamo tu más reciente, a veces se dice el último libro, no es el último porque es el más reciente, porque yo sé que el Señor nos seguirá bendiciendo. Amén. Háblame un poco de Jesús Ministers. Mildred también es una ministro de Asambleas de Dios. ¿Cómo manejan esa parte también? Muy buena pregunta y gracias por hacerla. Pues mi esposa y yo nos casamos en el 1996. Estaremos cumpliendo 25 años de matrimonio este próximo marzo, gloria a Dios, el 16 de marzo. Y nosotros pues nos casamos allí en el área de Rochester, Nueva York, cuando éramos parte del Distrito Hispano del Este. Cuando nosotros
comenzamos como ministros de las Asambleas de Dios, recibimos nuestros credenciales en el 1999, graduándonos del Instituto Bíblico del Distrito Hispano del Este. Y pues siempre desde ese entonces tenía pues un deseo que eventualmente mi esposa y yo íbamos a lanzar nuestro propio ministerio. Aún cuando mi esposa y yo nos conocimos, una cosa que ambos de nosotros aclaramos el uno al otro era que cada uno de nosotros teníamos llamado y dones de parte del Señor. Entendemos que es por la gracia de Cristo y para la gloria de Dios, y a la misma vez lo que no queríamos tener en nuestro propio matrimonio era que solamente uno de nosotros fuera ministro, sino que teníamos una convicción, teníamos una creencia, teníamos una certeza de que Dios nos había llamado ambos de nosotros, mi esposa Mildred, también como yo. Y debo de mencionar que mi esposa Mildred también, como mis padres, nació en Puerto Rico. Así que entre los tres me califican para ser un puertorriqueño, un boricua. Amén. Gloria a Dios. Y cuando nosotros nos casamos siempre, pues esa era nuestra intención. Y más, cuando nos casamos, en nuestros votos matrimoniales, teníamos tanto fervor para el Señor que incluimos en nuestros votos matrimoniales la Gran Comisión. ¿Puede creer eso, pastor? Wow. Nunca había escuchado de alguien incluir la Gran Comisión en sus votos matrimoniales. Nunca lo había visto, nunca para mí era un ejemplo, sino que simplemente estuvimos tan convencidos que Dios tenía un llamado y don para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos estuvimos casando, no solamente nos estuvimos casando como hombre y mujer de Dios, el uno al otro, para ser un solo cuerpo delante del Señor, pero también entendíamos que estuvimos casando esos llamados, estuvimos uniendo esos dones, que íbamos a unir nuestros destinos en Cristo para hacer un ministerio eventual. Y aunque el ministerio de Jesús Ministries no se lanzó hasta oficialmente, se incorporó oficialmente, legalmente, en el 2013, siempre sabíamos, somos llamados, tenemos dones, somos un matrimonio que va a trabajar junto, mano a mano, lado a lado, hombro a hombro, para poder avanzar a los propósitos del Señor y cumplir con la gran comisión de Jesucristo. Después de nosotros servir, no solamente en la capacidad que mencioné como director distrital de la juventud por un tiempo del Distrito Hispano del Este, también copastor del pastor Sammy Rodríguez Jr. en Staten Island, la iglesia Third Day Worship Center, centro de adoración del tercer día. Luego nosotros nos mudamos a Dallas y comenzamos a pastorear allí. Y cuando estuvimos pastoreando allí es donde nos sentíamos aún mucho más la importancia de nosotros trabajar juntos, de nosotros ministrar juntos, aunque me considero suficiente bilingüe para poder traducirme, siempre me encantaba tener a mi esposa traduciéndome. Y cuando ella necesitaba un traductor, aunque ella es completamente bilingüe también, siempre me encantaba estar al lado de ella y traducirle a ella. Entonces, poco a poco, año tras año, capítulo tras capítulo en nuestras vidas, de capítulos de temporada del ministerio, nosotros teníamos más esa pasión, más ese fervor de trabajar juntos. Y aún yo diría que alrededor del 2004 es cuando el Señor me invitó a que me uniera en búsqueda a Él en una jornada de 40 días. No era tanto un ayuno muy fuerte, pero sí era un enfoque de 40 días, de estar metido en la palabra de Dios, de estar en oración, ayunando cuando el Señor nos dirigía a hacerlo y pues buscando del Señor. Y interesantemente, el currículo que estuvimos usando como congregación en ese entonces era el libro escrito por Rick Warren, Vida con Propósito.
tenía su devocional de 40 días de propósito. Sí, lo Me recuerdo. recuerdo que en abril del 2004, cuando terminamos ese currículo, yo pues estuve en mi oficina y estuve mirando el libro. El libro en su portada dice, bajo el título, Why on earth am I here? ¿Por qué estoy aquí sobre la tierra? Entonces comencé a hacer esa pregunta al Señor, Señor, why on earth am I here? ¿Por qué estoy aquí sobre la tierra? ¿Por qué me tienes sobre la tierra? Y de repente sentí que el Señor me dijo una pregunta. En vez de contestarme con una declaración, me contestó con una pregunta. Dios es tan sabio, Él es tan soberano que a veces nos contesta en vez de una declaración con una pregunta. Y Él me dijo, si pudieras hacer cualquier cosa para mí, ¿qué sería? Y yo en ese momento me sentí como un niño en una tienda de dulce, teniendo todas opciones, o me sentía como un niño en una tienda de juguetes que podía escoger cualquier juguete. Entonces yo dije, Señor, wow, si tú me haces esa pregunta, entonces, Señor, el sueño mío sería que mi esposa Mildred y yo podríamos predicar, enseñar, compartir la palabra de Dios en español, tanto como en inglés, de forma bilingüe, aquí en los Estados Unidos y aún alrededor del mundo. Número 2, Señor, nos encantaría escribir libros sobre los mensajes específicos, mensajes como algunos que hablan inglés dicen signature messages, son mensajes de firma divina sobre nuestra vida. Amén. Son mensajes que nosotros quizás nunca hemos escuchado o nunca hemos leído, pero sabemos que cuando nos hemos metido con el Señor, nos ha dado una revelación, lo ha confirmado a través de varias escrituras en la palabra de Dios y también a través del liderazgo en el reino de Cristo. Entonces decíamos, Señor, yo quiero también escribir esos mensajes como libros, tanto como en español y en inglés también. Y luego lo tercero era, quiero seguir escribiendo cánticos, grabando discos de adoración o proyectos de adoración para poder compartirlo en español y también en inglés. Y lo cuarto, Señor, sería algo del broadcasting, algo similar a lo que estamos haciendo ahora mismo. Excelente. Claro que desde el 2004 no teníamos el World Wide Web como lo tenemos hoy en día, Claro. no teníamos las redes sociales como lo tenemos, no teníamos YouTube como lo tenemos hoy en día, no teníamos Facebook Live como lo estamos teniendo ahora y lo estamos transmitiendo ahora alrededor de la nación y las naciones del mundo. Entonces ese era el sueño. Y la quinta parte del sueño de un ministerio para mi esposa y yo era de nosotros colaborar con la iglesia local. No necesariamente tener que ser a los pastores generales o principales, aunque estamos abiertos a eso cuando el Señor lo indica, pero lo que sí sabíamos es que teníamos que usar nuestros dones y talentos y habilidades para ayudar a la iglesia local, porque la iglesia local es tan esencial. Es muy bonito tener el ministerio evangelístico, es muy bonito tener un ministerio profético o aún apostólico, los 5 ministerios de Efesios capítulo 4, pero cuando miramos el ministerio del pastor y maestro, muchos pastores son maestros y muchos maestros son pastores, eso es tan esencial. Entonces entendíamos, vamos a tener que involucrarnos con la iglesia local. Eso fue en el 2004, pero no realmente nació ese ministerio hasta el 2013, que sucedió 3 años después de escribir este libro, Avivamiento Ahora. Y tengo que decir esto, pastor, gracias por mencionar que lamentablemente no se escucha mucho hoy en día pastores, ministros, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, escribiendo o predicando, enseñando muy fuertemente sobre el avivamiento. Y lo entiendo. Pero tengo que ser muy honesto y confesar algo. La razón principal por la cual he predicado este mensaje por 10 años y comencé a escribir este libro en formato de bosquejo durante los años pasados, y en este año lo escribimos y lo publicamos, es porque cuando mi esposa y yo
después de estar pastoreando en Dallas, en el 2007 nos mudamos a San Antonio, Texas. Estuvimos con una iglesia allá de las Asambleas de Dios. Luego Dios abrió puertas para nosotros llegar a una iglesia mega con los pastores Dr. John Hagee y Pastor Matthew Hagee, que en el mundo evangélico habla inglés son muy conocidos nacionalmente, internacionalmente, y aún en ciertos grupos entre hispanos evangélicos conocen de la familia pastoral Hagee. Cuando llegamos allí era para servir como pastores de jóvenes en los que están entre las edades de 13 a 18. Y para mí fue como un sueño realizado. Yo me recuerdo, mencioné que yo vivía en San Antonio, Texas, desde el año 1984 hasta el 93, cuando me gradué de la escuela superior, el high school. Yo me recuerdo no siendo congregante de la iglesia Cornerstone Church, donde pastorean los pastores Hagee, pero solamente escuchándolo en la radio. En ese entonces se escuchaba predicadores en la radio. Yes. Estoy revelando mi edad, ¿no? Y a veces, si los ministros tenían suficiente recursos, entonces salían en la televisión. Y pues Pastor Hagee sí salía en la radio, también salía en la televisión. Y cuando yo tenía 17 años de edad, me recuerdo viéndole a él, también a Benny Hinn y también a John Osteen, el papá del pastor Joel Osteen. Y para mí esos tres ministros marcaron mi vida de una manera muy impactante. A su ministerio, lo que representaba, por ejemplo, Benny Hinn, claro, énfasis del Espíritu Santo y las sanidades, pero también John Osteen, cuando él predicaba, como que recitaba toda la Biblia en su predica. Él tenía memorizado verso tras verso, capítulo tras capítulo, y me impactaba. Pero cuando escuchaba a Pastor Hagee predicar, wow, yo notaba algo distinto de él. Él tenía un conocimiento de la palabra de Dios junto con un poder del Espíritu Santo, junto con un conocimiento de la historia mundial y lo que estaba sucediendo en los tiempos modernos. Y él lo conectaba todo. Entonces yo decía en ese entonces, yo teniendo 17 años de edad, Señor, si yo podría obtener un porcentaje, aunque sea un poquitito, un pedacito del manto espiritual que tú has puesto sobre estos hombres de Dios, Señor, eso lo mezclaría con la persona que soy, como Peter de Jesús. Y eso sería pues mi ministerio. Así yo fluiría con mucho Espíritu Santo, con mucho poder y gloria, con milagros, prodigios, proezas, pero también con palabra de Dios, con recitando las escrituras, con predicando, nada fuera de la palabra, libro, capítulo, verso, y conectándolo a lo que ha estado sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en el mundo y lo que aparente que va a suceder, lo que parece ser que va a suceder en el mundo. Entonces, mira esto, pastor, 17 años después, de la edad de 17, es cuando conocí a los pastores Hagee. Wow. Cuando yo tenía 17 años de edad, como un joven, buscando a Dios. Luego, 17 años después, llegando a la edad de 34 años de edad, entonces llegué a ser el pastor de jóvenes del ministerio de la escuela superior allí en Cornerstone Church. Y aunque para mí era un sueño ser realizado, es donde entré en la temporada más difícil de mi vida. Y Dios usó esa temporada para traerme un avivamiento ahora. Wow, tremendo, tremendo, Peter. Dices algo, muchas cosas importantes. Me llamó la atención. Eres producto de la iglesia local. Al día de hoy tienes la oportunidad de ministrar multitudes, viajar diferentes países. Recuerdo cuando estábamos en Israel, me contaba de cuántos aviones tienes que viajar, cuántos aviones. Me imagino que el coronavirus te ha dado un poco de descanso de esos viajes, ¿verdad? Bien. Pero al día de hoy estás impactando diferentes lugares, pero eres producto de la iglesia local. Cuán importante. Y es bueno que eso lo entendamos y que lo entienda nuestra audiencia, sobre todo
esos jóvenes que al día de hoy se están formando, que muchas veces tenemos sueños grandes, pero no queremos hacer las pequeñas cosas que nos toca hacer al día de hoy, en el día a día. Es imposible llegar a todos los confines de la tierra si no somos fieles con nuestro Jerusalén. Amén. ¿Verdad? Y muchas veces, a veces veo, no quiero decir que como que sea algo intencional, pero como cierto desprecio a lo local. La gente piensa en soñar con cosas grandes y no tener pasión por el lugar a donde Dios te ha colocado. Y es interesante esto porque yo también soy fruto de la iglesia local. Y a mí me pasó algo parecido, aunque en el caso mío entré en el ministerio de 23 años también en mi país, Peter. Y me dediqué tanto a campañas, a actividades nacionales, que en un momento dado, diríamos, no daba esa importancia a lo que tiene que ver con la iglesia local. Y no fue sino hasta que un ministro al que aprecio, al que amo, me sentó y me dijo, ¿sabes qué? Tú puedes impactar muchas naciones. Ni siquiera comenzaba a viajar en ese tiempo, pero tienes que amar tu iglesia local. Hasta que no quedes, hasta que no crees una pasión, un amor por el lugar a donde Dios te ha colocado, no estarás listo para impactar otras naciones. Qué importante es la iglesia local, ¿verdad? Eso es tan cierto. Yo le doy gracias al Señor por los pastores que he tenido en mi vida. Claro que mencioné a Pastor Hagee, Pastor John Osteen, Pastor Benny Hinn, y a la misma vez yo pues fui hijo de pastor. Mis padres eran pastores por parte de mi niñez y mi adolescencia, y luego cuando nos mudamos a San Antonio, Texas, le doy gracias al Señor por distintos pastores. Pastor Rubén Serna de las Asambleas de Dios, la iglesia El Salvador, donde a la edad de 10 recibí un encuentro divino en un domingo, en un servicio de domingo por la noche. Es más, en ese servicio, en un servicio dedicado a los jóvenes, donde estudiantes del Instituto Bíblico, Latin American Bible Institute, de las Asambleas de Dios de San Antonio, Texas, vinieron para ministrar. Fue allí donde, aunque yo ya había dedicado o confesado a Jesucristo como mi Señor y había entregado mi vida al Señor, pero fue en esa noche, recibiendo ministerio en una iglesia local, con jóvenes y jóvenes adultos, donde yo realmente entregué mi vida al Señor. De repente me encontré en el suelo bajo el poder del Espíritu Santo. Tenía jóvenes adultos orando por mí, creyendo en la doctrina de imposición de manos en oración. Recibí el bautizo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas. Ellos comenzaron a profetizar sobre mi vida, y fue algo impactante. Pero esto sucedió en la iglesia local. Más luego, pues tenía uno de en adición a mi papá, Roberto de Jesús, tenía uno de mis tíos, Pellegrino Santana, que era mi pastor. Él estaba pastoreando con Iglesia de Dios, la gran denominación, Iglesia de Dios, que viene siendo como una hermana mayor denominación de las Asambleas de Dios. Y también uno de mis primos mayores, Radamés Maldonado Jr., que también fue mi pastor. Entonces, en cada uno de esas iglesias locales, Dios usó esos pastores, Dios usó esas iglesias locales para impactar mi vida de una manera muy, muy, muy profunda. Entonces, digo todo esto para simplemente decir que es tan cierto. La iglesia local es esencial. Y claro, Dios puede tener llamados sobre nuestras vidas para alcanzar no solamente nuestra ciudad, como ya mencionaste, nuestra Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Eso está basado en Hechos capítulo 1, verso 8, para que podamos ser testigos de Cristo, ¿no? Pero antes que podemos alcanzar las naciones y antes que podemos alcanzar nuestra nación y aún salir de nuestro estado y muchas veces salir de nuestra ciudad, muchas veces Dios nos asigna, nos planta como un árbol espiritual plantado en una iglesia local bajo liderazgo de unos pastores y líderes que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, en nuestro desarrollo cristiano, y luego como siervos del Señor, sirviendo, ministrando,
y pues desarrollando esos dones, ese llamado que Dios ha puesto sobre nuestra vida, y también entendiendo que la educación cristiana es de suma importancia también. Entonces todo eso es tan importante uh, y tan esencial. Yo sé que estamos en el 2020 con el impacto del COVID-19 y mucha gente está hablando de lo que es esencial en este año, pero la iglesia local es esencial. Necesitamos, y un movimiento de Dios es esencial, un avivamiento ahora es esencial. Amén. En el caso tuyo, Pire, pudiéramos decir que uno de esos impactos que hizo el Señor comenzó con apenas 10 años. Me llamó la atención eso. Porque muchas veces vemos a nuestros niños en nuestras congregaciones saltar, brincar. En el día de hoy que lo entretenemos tanto con las redes sociales, le entregamos un celular, una especie de anestesia y tendemos a hacer todo lo que hacemos pensando únicamente en el adulto. Sin embargo, estamos siendo testigos de tu casa o ahora mismo. En el caso de mi esposa, conoció al Señor a los 12 años. Nunca se ha apartado. En el caso mío, con 16 años comencé a conocer a Cristo. O sea que cuando uno mira hacia atrás, uno ve que uno era un muchacho, ¿verdad? Eso es cierto. Un joven. Pero sin embargo, Dios impactó nuestras vidas. ¿Puede Dios avivar? ¿Puede Dios llenar a un niño todavía el día de hoy? Existen los Jeremías modernos, diríamos, que el Señor le esté revelando su llamado. Atención, padres que nos están escuchando, estamos frente a un pastor que al día de hoy es alguien que está impactando las naciones. Sin embargo, su experiencia comenzó, diríamos, a los 10 años. Con 10 años ya habían ministros orando para que recibiera la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Tremendo. Amén. Eso es tan importante, pastor, que lo está mencionando, y en adición a los niños, los jóvenes, porque creo que estamos enfrentando lo mismo. Si no tenemos cuidado, estamos no solamente entreteniendo a los niños, también a veces estamos tratando de entretener a los adolescentes, a los juveniles y aún a los jóvenes, y si no tenemos cuidado, no estamos redimiendo los tiempos en que hay tanta maldad que está sucediendo en nuestros tiempos. Necesitamos redimir los tiempos, aprovechar del tiempo y poder tomar a ventaja de esta temporada en que estamos viviendo ahora para ayudar a levantar generaciones, niños y jóvenes adultos que aman a Dios, que aman a Cristo, que aman al Espíritu Santo, que aman a su palabra, que aman a su presencia. Y más, quiero mencionar, porque creo que sería de ayuda, que cuando mencioné un poquito antes que a la edad de 17 fui muy impactado por los ministerios de Pastor Heikki, de Pastor Austin, de Pastor Hinn. También fue en ese mismo año cuando me recuerdo yendo a un concierto de adoración. Y yo estando en ese concierto, pastor, te voy a confesar algo. La razón por la cual quería ir a ese concierto es porque la señorita que era mi novia, que había quebrantado la relación conmigo, yo estuve tratando de convencerle a ella que por favor asistiera ese concierto de adoración, porque yo tenía esperanza de poder renovar esa amistad con ella. Pero gracias a Dios que Dios tenía otros planes. Ella nunca llegó, aún la llamé en su casa y me dijeron, no, ya está trabajando. La llamé en el trabajo, estaba trabajando creo en un McDonald's, y ella contestó el teléfono, me dijo, no voy a llegar. Entonces ya estaba terminando el concierto de adoración y me sentí tan mal. No por razón espiritual, sino porque no iba a tener la oportunidad de tratar de resucitar o restaurar una relación que yo quería seguir. Pero Dios tenía algo diferente en mente. De repente
yo colgué el teléfono. En ese tiempo era uno de esos teléfonos que usaba la peseta para Sí. poder hacer la llamada. Entonces yo dije, déjame regresar a mi asiento. Tenía algunos de mis primos que también estaban en el mismo concierto de adoración y estuvimos sentados en el balcón. Entonces subí al balcón, estuvimos a la orilla del balcón, casi pues a los primeros asientos del balcón. Y yo estando allí, pues dije, muy bien, a mi ex esposa, no, a mi ex, perdón, novia no va a llegar, ella no va a ser mi esposa. Yo pensaba en cosas así. Entonces yo dije, Señor, Una señal. sí, Señor, si tienes algo conmigo esta noche, haz lo que quieres hacer. Y te digo esto, pastor, mientras yo comencé a adorar y alabar al Señor, de repente Dios envió a alguien que hasta el día de hoy yo no conozco. ¿Quién era esa persona? No agarré el nombre de esa persona. Aún sabemos que el libro de Hebreos dice que a veces no sabemos cuando estamos entreteniendo ángeles en nuestros medios, pero esa persona vino a mí y me preguntó, ¿me permites orar por ti? Y yo dije, pues claro, ¿por qué no? Pues yo pensaba, la ex novia no va a llegar, nunca va a ser mi esposa, tengo que seguir con mi vida, ¿por qué no? Ore por mí. Y él comenzó de orar sobre mi vida. Y cuando él oraba, nuevamente, era una oración muy similar a lo que recibí cuando yo tenía 10 años de edad. Wow. Una oración de llamado, una oración de los dones de Dios, una oración profética, una oración sobre el destino de Dios en mi vida, una oración que Dios usó para impactar a mi vida tan profundamente cuando estuve recibiendo del Espíritu Santo y esa palabra de Dios a través de esta persona, este siervo de Dios. Me enfoqué tanto en la oración, se despidió de mí y nunca lo pude encontrar esa noche. Rápidamente le comenté a mi primo que estaba a mi lado lo que Dios me había dado, me había dicho a través de este ministro o esta persona, o quizás un ángel, Dios solamente sabe. Y yo sabía, en ese momento era una restauración, era un avivamiento, era un redespertamiento, un redespertar espiritual. Y lo que es interesante, yo tenía 17 años de edad. Después de eso comencé en mi juventud y ser joven adulto a buscar a Dios más, a experimentar mover de Dios grandes en el distrito hispano del este cuando me mudé allá en el 93 después de graduarme de la escuela superior, el high school. Y cuando me involucré en el ministerio, había pues mucha búsqueda de Dios, mucho fuego del Espíritu Santo, mucho fervor para la palabra de Dios, mucha pasión para meternos, pero a la misma vez, mientras yo seguía en mis años como adulto y pues casado, teniendo hijos, involucrado más en el ministerio, viviendo, tratando de balancear todo, como que yo perdía poco a poco ese fervor, perdía poco a poco ese fuego, perdía poco a poco esa búsqueda, esa intensidad, esa intimidad de conocer a Dios, no simplemente porque fuera ministro, sino porque Él era mi Dios, Él era mi Padre, Él era mi hermano mayor, Él era mi mejor amigo, Él era Jesucristo como el novio a la iglesia, Él era mi novio, yo siendo parte de la iglesia colectiva. Y la verdad es que cuando tuve ese otro encuentro con el Señor en el año 2004 que mencioné, ya pastoreando en Texas, sentí como que el Señor estaba, Él estaba pues, ¿cómo se dice? Él estaba permitiéndome excavar espiritualmente, excavando los pozos de avivamiento. Aún Génesis habla de excavar los pozos de Isaac, excavar los pozos de los patriarcas, y cuando excavaban los pozos, el río, agua que estaba debajo del suelo, comenzaba a correr. Y los enemigos del pueblo judío siempre trataban de tapar los pozos,
de llenar a esos pozos con tierra, con piedras, porque sabía el momento que cortas el recurso de la agua viva, estás cortando vida del pueblo. Entonces, espiritualmente, Dios me estaba ayudando en diferentes temporadas de mi vida a excavar pozos espirituales. Y cuando nuevamente llegué a Cornerstone Church en el 2008, 4 años después de tener este sueño de lo que iba a hacer de Jesús Ministries, entonces es allí, pastor, donde tengo que confesar, aunque llegué a lo que alguien diría es un sueño ministerial, comencé a experimentar una temporada de depresión por 18 meses. Comenzó con preguntas, hice la decisión correcta, dudas, temores, incredulidades, ataques de pánico, ansiedad, pérdida de apetito para comer, pérdida de habilidad para dormir. Y todo esto aumentaba y aumentaba y aumentaba hasta que aún estuve sintiendo diferentes sensaciones físicas y psicológicas en mi cuerpo, que después de años después lo investigué, lo estudié, y era todo tenía que ver con muy altas medidas de presión, de temor, de duda, de ansiedad, de pánico que estuve experimentando en mi vida, y eventualmente me llevó a tener una depresión. Depresión hasta el punto de yo decir, ¿sabes qué? Voy a tratar de conseguir medicamento para ayudarme, voy a tratar de renunciar mi trabajo, voy a tratar aún llegó a un punto de decir, Señor, yo solamente no quiero cometer suicidio, pero Señor, si me permite, como Elías, el profeta, en Primera de Reyes, capítulo 19, donde después en el 18, él está invocando fuego del Señor, el fuego está bajando, él está venciendo a los 450 falsos profetas de Baal. Él está corriendo más rápido que el carro de Acab. Él está operando en lo supernatural. Pero de repente, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, él escucha palabras de que Jezabel le va a matar, que le va a destruir, como lo hizo con los falsos profetas. Y lo interesante es que se apartó de su siervo que le estaba allí ayudando, se separó, se aisló y llegó al punto de decir, ¿sabes qué? Me quiero morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y comenzó a tratar con él. Y sabemos el resto de la historia. Dios lo avivó por un momento más para poder entonces asignar el próximo sucesor, que viene siendo Eliseo. Para mí, llegar a un punto de sentirme como Elías, yo decía, basta ya, no quiero seguir, no quiero vivir, no quiero ser ministro. Aún estuve tratando de aumentar hasta $1 millón de dólares en aseguranza de vida para mí, para que mi esposa y mis hijos estarían cuidados bien por unos próximos años. Fue tan terrible la depresión. Y en ese tiempo es cuando comencé a confesar a mi pastor Matthew Hagee, el hijo de pastor John Hagee, lo que realmente estaba sucediendo en mi vida. Y yo le doy gracias al Señor por mi esposa, por mis hijos, por mis padres, por los pastores Hagee y por los amigos muy cerca de mi vida que en ese entonces me amaron, me apoyaron, me ayudaron, oraron por mí, declararon vida sobre mi vida. Pero aún cuando todo eso sucedió en los primeros 9 meses, todavía duró por otros 9 meses muchas de las síntomas que estuve tratando, hasta que el Señor dijo, ahora es tiempo que te metes en una jornada de búsqueda de Dios por 40 días. Y es allí, pastor, donde tiene el inicio del libro Avivamiento Ahora, 10 años y medio atrás. Wow, tremendo. Escucharte, Peter, es escuchar la historia de un hombre de Dios que ha sido rescatado. Amén. Escucharte que estás hoy, yo creo que el Señor tiene grandes cosas. Escucharte, sabemos que nuestra audiencia está siendo altamente edificada con esta conversación porque al día de hoy estamos luchando
¿verdad? Estamos luchando con este flagelo que tiene que ver con la depresión. Aún dentro del ministerio, y yo creo que cada día debemos abrir espacios, aunque este no es el espacio para abrir de esto, pero el Señor sabe todas las cosas. Y ciertamente esa es una realidad, porque justamente hablaba con la audiencia hace unas semanas acerca de lo que experimentó Asaf en el Salmo 73. Asaf, que tenía diríamos, una posición privilegiada, donde tocaba, donde cantaba. Sin embargo, él cuenta en el Salmo 73 ese bajón espiritual que experimentó, aún contando, ¿verdad? Cuando comenzó a contemplar la prosperidad o la supuesta prosperidad de los impíos, él llega a una conclusión, dice: en vano he limpiado mis manos, en vano he guardado esto de la fe, ¿verdad? Y llegó tan bajo que dice que hasta quiso imitar la forma en como ellos hablaban. Pero gloria a Dios que Dios tuvo misericordia de Asaf, gloria a Dios que Dios tuvo misericordia de Pires de Jesús, gloria a Dios que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y al día de hoy, escucharte hablar, veo tus bebés ahí atrás, ¿verdad? Justamente los libros de avivamiento en español y en inglés. Y escucharte me da, ya tengo hambre de leer el libro, ¿verdad? Porque Amén. Yo sé que ya será tengo rico. Tu copia aquí mismo. Sí, la voy a yo sé que dedicar y enviártela. Excelente, excelente. Atención familia, estamos hoy conversando con el pastor Peter de Jesús. Impactante lo que estamos recibiendo en el día de hoy, ¿verdad? Yo sé que el Señor está obrando de manera especial a través de esta red. Queremos saludar a nuestra audiencia. Dan Thor, nuestro hermano Thor, dice: saludos pastor Peter, amén. Nuestra hermana Mayra Lemois también dice: poderoso es nuestro Dios, aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga a Maciel Natiuska Frías, amén, que está con nosotros también. Johnny García, qué bueno, mi hermano Johnny, directamente desde República Dominicana. Mira, tenemos personas aquí de República Dominicana, tenemos personas aquí de Guatemala, amén. Tenemos personas de Puerto Rico también aquí, gloria a Dios, representantes de México. Qué bendición es que nuestra audiencia está aquí siendo edificada. Peter, háblame de ese bebé. Yo digo que cada vez yo tengo unos bebés en gestación y estoy deseoso de lanzarlo, ¿verdad? Pero ya tienes en tus manos a tu bebé, ese libro que el Señor te ha dado. Y lo que más me gusta es que es un libro que está saliendo no de un aula, que no está mal, no de una investigación, que no está mal, sino que está saliendo de un corazón apasionado, ¿verdad? Es la experiencia de vida. Hablemos un poco de esto de avivamiento hoy. Ya sabemos que tu historia ha sido una historia de avivamiento, es un avivamiento personal. Alguien dijo: es imposible nosotros encender otros corazones si los nuestros no están ardiendo. Así Amén. es. Es Muchísimas imposible. gracias, pastor. Hablemos eso de es eso. cierto. Y gracias por darme la oportunidad de compartir un poquito más. Te digo que este es mi segundo bebé. El primer libro que escribí en el 2012 se llama Ahora es el tiempo, y el subtítulo es Un tiempo acelerado para un impacto exponencial. Excelente. Y tiene que ver con el libro de Ageo capítulo 1 y capítulo 2, donde dice que la gloria postrera será mayor que la primera y nuevamente habrá paz en mi casa, dice el Señor. Y conectado con Zacarías capítulo 3, verso 1 al 10, donde nos demuestra el mismo sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, que se menciona en Ageo, que interesantemente, aunque él comienza en ese capítulo 3 de Zacarías delante del ángel del Señor, que eso pues suena muy, muy poderoso, ¿no? Estar delante del ángel del Señor. Pero lo que realmente está sucediendo en el capítulo dice que Satanás estaba a su diestra para acusarle o para oponerle. Y que también ese Josué tenía vestiduras viles que representaba no solamente el pecado del sumo sacerdote, sino de todo el pueblo de Israel por no un año, sino que estaban en exilio por 70 años. Entonces, en ese capítulo
vemos como el ángel del Señor, que entendemos es una expresión de Jesucristo en el Antiguo Testamento, él viene al rescate de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, para, número uno, defenderle contra Satanás, número dos, quitarle lo que no corresponde en su vida, número tres, para entonces restaurarle y darle una promoción, y número cuatro, cumplir los propósitos de Dios en su vida, en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, y lo dijo, en un solo día lo hará. Entonces, por eso se llama ahora es el tiempo, un tiempo acelerado para un impacto exponencial. Es interesante, digo, menciono ese libro porque ese libro también tiene lema de avivamiento, sí. Tiene lema de restauración, tiene lema de redespertarnos. Y yo creo que sí, eso es cierto, que Dios, por su gracia, me ha permitido en diferentes etapas de mi vida pasar por experiencias difíciles, por valles muy bajos, por dificultades muy oscuras, pero Dios siempre fiel. Aún Pablo dice, cuando somos infiel, Dios sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Aún uno de los nombres de Jesucristo es fiel y verdadero. Amén. Entonces, ese es el primer libro que nosotros escribimos en nuestro ministerio en el 2012, y luego lo publicamos oficialmente en el 2013 cuando lanzamos The Jesus Ministries, que viene siendo un ministerio predicando, escribiendo, publicando, grabando adoración, saliendo también en programas como este y trabajando con la iglesia local. Pero el libro de avivamiento ahora, que lo tengo aquí, tengo tu copia aquí mismo, pastor, te lo voy a firmar, dedicar y te lo voy a enviar. Quiero, si me permites rápidamente, leer la dedicación, porque para mí la dedicación es muy vulnerable y es muy transparente, y a la misma vez creo que es muy poderosa y ofrece mucha esperanza. Vulnerable, transparente, poderosa y ofrece mucha esperanza. La dedicación dice: en una era en la que la salud mental de los ministros es ahora más importante que nunca, este libro está dedicado primero a aquellos ministros que han luchado y lucharán contra la depresión. En segundo lugar, en una década en la que se necesita un nuevo avivamiento espiritual, este libro también está dedicado al remanente de los avivadores que creen que se acerca rápidamente un gran avivamiento. En tercer lugar, en un año en el que la reconciliación racial ha desaparecido gravemente, este libro también está dedicado al cuerpo multiétnico de Jesucristo, que está dispuesto a unirse para iniciar el próximo gran despertar. Y por último, en un tiempo durante el cual la mayor cosecha de almas está lista para ser recibida en el reino de Dios, este libro también está dedicado a la comunidad cristiana multicultural que está comprometida a compartir el evangelio de Jesucristo con un mundo gravemente herido y en gran necesidad de su gran salvación. Entonces, esta es simplemente la dedicación de este libro, Avivamiento Ahora. La historia se está haciendo para el próximo gran despertar. Y yo sé que nuestro tiempo es limitado. Entonces, simplemente dándole un repaso, un resumen de lo que es el libro. El libro comienza hablando del año 2020, la pandemia global, el impacto negativo, no solamente sobre salud y vidas, pero también la economía, también la reconciliación racial que está faltando, y también mencionas asuntos sobre la realidad que estamos
pues ya comenzó anoche, en un año de elección presidencial. Entonces, todas esas cosas, si no tenemos cuidado, pueden traer tanta destrucción. Y esa es la misión del diablo. Él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Es lo que el apóstol Pedro dijo. Y luego Juan, su amigo mejor, Juan el apóstol, registrando las palabras de Cristo, dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas Cristo dijo: yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Entonces este libro se enfoca en la gran realidad que nosotros estamos viviendo en tiempos muy históricos, en tiempos muy épicos, en tiempos muy difíciles, en tiempos de mucha crisis, mucho caos, y que aún en tiempo de todo esto, Dios puede traer avivamiento ahora. De allí comienza en la introducción a compartir mi testimonio, que mucho de eso lo acabo de mencionar, pero en la introducción voy mucho más profundo en lo que experimenté, en lo más oscuro, la temporada más oscura de mi vida, pero luego como Dios, por su misericordia y por su gracia, por ser fiel a el que comenzó la buena obra en nosotros, fiel para perfeccionarla hacia el día de Jesucristo, Filipenses capítulo 1:6, y comienza a dar al lector, a la persona que está leyendo el libro, un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, con la confianza que si Dios lo hizo en mi vida, Dios lo puede hacer en la vida de cualquier persona. Y este predicador que ya había llegado un momento de decir: Señor, basta ya, me quiero rendir, me quiero dar por vencido, quiero respirar mi último respiro aquí en la tierra y por la gracia de Dios quizás despertarme en el cielo contigo, Señor. Cuando Dios me avivó por su honra, por su gracia y para su gloria, para su honra, resultó nosotros lanzar un ministerio evangelístico de Jesús Ministries, que en la última década ha viajado alrededor de la nación, ha entrado a Centroamérica, también a Puerto Rico. Hemos predicado el evangelio de Jesucristo a más de 150,000 personas en persona, no incluyendo toda la gente que hemos podido alcanzar a través de las redes sociales y televisión y YouTube y lo demás. Y de allí entra a lo que viene siendo Hechos capítulo 2, que todos nosotros como ministros de avivamiento sabemos que Hechos capítulo 2 es uno de los capítulos más importantes cuando tiene que ver con el avivamiento. Y termino con esto, pastor, a menos que me quieres hacer más preguntas, pero termino con esto. Cuando Pedro, es más, y lo voy a leer la escritura aquí, cuando Pedro llega a Hechos capítulo 2, y él dice, voy a llegar al punto, a verso 16 de capítulo 2 de Hechos. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, la razón por la cual el Señor me llevó a esta cita es porque cuando Pedro está predicando en el día de Pentecostés, primeramente, él no está usando, con todo respeto dado a otros, él no está usando un chiste para comenzar, ni una broma para comenzar, ni una historia personal para comenzar, ni cualquier otra cosa que tiene que ver con el mundo donde él vivía. Pedro había aprendido algo de Jesucristo, que Jesús, siendo la palabra de Dios, el verbo vivo, le enseñaba sobre la importancia de siempre predicar con la palabra. Y Pedro, lo primero que él hace es el que comienza a decir que lo que estaban experimentando
estaba ya en las Escrituras y era una profecía de Joel en el capítulo 2, verso 28 al 32. Y Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y lo que me llama la atención, pastor, es que cuando él está diciendo, esto es lo dicho por el profeta Joel, él no está diciendo, uno de estos días esto va a suceder. Joel lo había dicho casi 900 años antes. Es cuando Joel profetiza esa palabra de Joel capítulo 2, verso 28 al 32. Casi 900 años después, no un año o década o un siglo, casi 900 años después es cuando Dios cumple su palabra. Entonces yo entiendo que lo que Pedro estaba predicando ese día es, esto es avivamiento ahora. Dios ha profetizado a través de sus siervos y siervas por muchos años, aún décadas, en el último siglo, de que va a haber un gran derramamiento aún mayor que lo que hemos visto en la historia pasada. Entonces me atrevo a decir, basado en el principio bíblico y este ejemplo de Pedro y otros ejemplos en el libro lo cubro mucho y no solamente comenzamos en Hechos, sino que vamos desde Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis de regreso a Génesis. Cubrimos muchas escrituras. El libro tiene más de 700 versos bíblicos. Lo va a ver cuando recibes el libro. Pero lo que me atrevo a creer es que basado sobre la palabra de Dios, basado sobre lo que Dios ha dicho y lo que Dios creo que proféticamente está diciendo, Él está por cumplir esas palabras proféticas que Él ha dicho anterior en nuestro tiempo. 2020, el año quizás peor, más terrible para el mundo entero. Enfermedad, muerte, economía caída, divisiones, racismo, problemas con ley, orden, justicia social, elecciones presidenciales que aún ni se sabe quién va a ganar o quién ganó o quién no va a ganar. Este es el momento que la iglesia de Jesucristo se puede aferrar de la palabra de Dios, acercarse más a la presencia del Señor y ser el vehículo que Dios puede avivar en estos tiempos, como avivó a los 120 en el día de Pentecostés, y traer un gran mover del Espíritu Santo que resultará en no solamente un gran despertar, un renuevo de la gran comida. Ahí se fue el audio. Se fue el audio ahí. Peter, vamos a ver. Vamos a hacer contacto. Parece que se te fue el audio. Ahí. Bueno, mientras tanto, déjeme comentar. Nuestra hermana Marlene Colón pregunta, ¿dónde podemos encontrar el libro? También nuestra hermana Ana Herrera también pregunta, ¿dónde podemos encontrar su libro, Pastor Peter de Jesús? Para los que están interesados en adquirir, amén, el libro Avivamiento Ahora, esta es la página de internet que está disponible. Esta es la página del Pastor Peter de Jesús. Usted puede obtener el libro aquí mismo, amén, directamente y en vivo. Aquí vemos a la familia del Pastor Peter. Está aquí junto con su esposa. Amén. Peter, ¿estás ahí? Ahora sí. Excelente. Estoy mostrando aquí la página donde se puede adquirir el libro, donde pueden, cualquiera que quiera adquirirlo, se puede comprar directamente de la página, Peter, ¿cierto? Cierto, en inglés y en español. En inglés y en español. También, si usted quiere unirse al ministerio de Peter de Jesús, aquí está su página de Facebook. También tenemos disponible su página de YouTube. Amén. Vamos a hacer este ministro nuestro. Vamos a compartir este libro que está recién salido del horno.
Amén. Estaba escuchando los temas y estamos hablando de un libro actualizado al momento. Estamos hablando de el 2020. Amén. Qué tremendo, qué tremendo. Amén. Y también, por si acaso, pastor, que están interesados, en adición a la página personal de Facebook que tengo, hay otra página que es mejor, se llama De Jesús Ministries. De Jesús Ministries. Viene siendo la palabra ministries en inglés de ministerios. Entonces es la página oficial del ministerio. La página que tienes allí es mi página personal. Creo que ya he maximizado la cantidad de amigos y amigas que puedo tener en Facebook. Creo que ya estoy en los 5,000. Pero sí hay otra página que dice De Jesús Ministries y allí pueden oprimir el botón de me gusta. Allí pueden oprimir el botón de prender las notificaciones. Allí nos pueden seguir. Publicamos allí en inglés y en español. Y pues les damos la bienvenida de conectarse con nosotros. También lo pueden hacer a través de nuestro website, de nuestra página de web. Qué bueno, Peter. Qué bueno. Qué bendición. Gracias, Peter. Amén. Gracias. Avivamiento ahora. No Amén. para dentro de un año, no para dentro de 5 años, sino Ahora. avivamiento ahora. Peter, qué bendición. Amén. Fue compartir Gracias. este tiempo contigo, saber de ti, conocerte. Nos debes una visita a Detroit. Estábamos programados para tenerla este año, ya próximamente. Y sé que una de tus pasiones también lo pude experimentar y quiero agradecer públicamente porque fuiste el enlace que el Señor utilizó para que yo pudiera conocer la tierra de Israel, la tierra santa. Y allí pude experimentar en esos 10 días que pasamos junto con otros pastores también tu gran amor, tu gran pasión. Y es imposible hablar con Peter de Jesús sin mencionar que por amor a Sion no callaremos. Imprimiste ese lema, amén, ese verso bíblico. Vemos que vives esta pasión junto con el ministerio de Cufin. Próximamente estaremos llevando a cabo una actividad, amén, así digital a través de estas redes con el ministerio que también eres parte de CUFI, Cristianos Unidos por Israel. Así Pero es. cuéntame, ¿cómo va esa pasión por Israel, por Tierra Santa? Amén. Sigue ardiendo porque Pastor Lora y audiencia que nos están viendo y escuchando, estar con Israel no es nada de lo político, es todo de lo bíblico. Aún antes de la política existir sobre la faz de la tierra, antes de que los Estados Unidos naciera, antes de que todas las naciones del mundo existieran, ya Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el hacedor del universo, había hecho un pacto perpetuo con Abraham. Génesis capítulo 12, ustedes conocen esa cita. Y allí en el verso 1 al 3, Dios Padre le habla a Abraham. Era tiempo de salir de su parentela, era tiempo de ir a una tierra que Dios le iba a mostrar y que era tiempo de que Dios le iba a hacer que iba a hacer una grande nación de él y darle un grande nombre para hacer de grande bendición. Y luego cuando llegamos al verso 3, Dios le dice a Abraham en el capítulo 12 de Génesis: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y a través de ti serán benditas todas las familias o generaciones o naciones gentiles de toda la tierra. Entonces eso es algo bíblico desde Génesis, que luego Dios sigue reenfatizando en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, luego en los libros de los profetas, luego salmistas, todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Desde Génesis, Apocalipsis, nuestro Dios es el Dios que era, es y siempre será, y Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es el Dios de Israel, y Él aún llama a Israel en Éxodo capítulo 4 mi hijo primogénito. Eso es lo que le dijo a Moisés, que le dijera a Faraón: dile a Faraón
Israel es mi hijo primogénito. En Deuteronomio capítulo 32, él dice que él cuidó a Israel en el desierto como a la niña de su ojo. Y también en la palabra de Dios, Dios dice que el pueblo judío viene siendo un tesoro para nuestro Dios. Y sabemos, ciudad de Jerusalén es la ciudad del rey, es la ciudad de Dios, es la ciudad donde Jesucristo va a regresar para reinar. Entonces no tengo más tiempo, pero quizás en el futuro podemos hacer una presentación virtual sobre Claro lo que que es sí. Cristianos Unidos por Israel y contestar la gran pregunta, ¿por qué Israel? Claro que sí, Peter. Será un honor, será un privilegio tenerte también de nuevo. Yo te aseguro que nuestra audiencia quiere disfrutar también, escucharte hablar del Israel moderno, hablarte acerca del cumplimiento profético de lo que estamos viendo. Amén. Pero, oh, wow, tremendo. Qué bendición. Familia, qué bendición. Hemos escuchado las palabras del pastor Peter de Jesús. Te bendecimos, Peter. Oramos al Señor por ti, por tu familia, por tus hijos, por tu ministerio. Gracias por ser un instrumento de bendición para esta generación. Amén. Gracias por tomar de tu tiempo y abrir tu corazón. Amén. A nuestra familia digital lo agradecemos grandemente. Y yo sé que aunque es la primera, no será la última, porque en el nombre del Señor vamos a seguir siendo de bendición. Así que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Familia, no hay tiempo para más. ¿Algunas palabras finales que quieras añadir, Peter, de bendición para la audiencia? Solamente un gran agradecimiento a ti y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por conectarse de diferentes partes de la nación, de los Estados Unidos, del Caribe, de América Latina. Siéntese libre de oprimir ese botón de compartir o de share para que lo puede poner en sus propios muros, páginas, grupos, y así podemos correr la voz sobre esta prédica, este mensaje, esta declaración muy importante de que es tiempo por avivamiento ahora. Amén. Gracias, familia. Así que ya usted sabe, puede entrar aquí a la página que estuvimos compartiendo acerca de el ministerio de nuestro hermano amigo Peter de Jesús. Si usted quiere adquirir su copia en inglés, en español, de este libro totalmente recién salido del horno, Avivamiento Ahora. Próximamente estaremos, es más, voy a lanzar un reto. Vamos a estar distribuyendo, regalando un libro entre nuestra audiencia. Amén. Yo me voy a encargar de eso, Peter. Amén. Así que anótese, esté atento, porque yo quiero ser avivado y quiero que nuestra audiencia también crea que es posible que podamos experimentar un avivamiento ahora. Así que, Peter, gracias. Gracias. Nos vemos luego. Gloria al nombre del Señor. Familia, no hay tiempo para más. Será pues hasta la próxima, donde nos encontraremos de nuevo para juntos estar hablando con Mentes Victoriosas. Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros en esta noche.